Gracia y paz, amados hermanos. Estaba aquí aprovechando un momento sentado y pensando, y venía algo a mi mente por unas imágenes que había visto. Y la frase como que resonaba en mi cabeza todo el tiempo es que el culto siga pareciendo un culto. Saben, a mí lo que me está preocupando es que lo que es la identidad se está perdiendo. Identidad es un tema del que podríamos hablar muchísimo. Identidad es un concepto que hoy se maneja mucho también en el mundo. Incluso personas se cortan sus miembros y hacen cosas en busca de su identidad, ¿no? Y son manipulados y muchas veces confundidos por medios de comunicación para que vayan buscando su identidad, y ves a un montón de personas en el mundo queriendo encontrar su identidad. Ese concepto de identidad, si tú pones identidad en YouTube, te van a salir vídeos de coach, vídeos de ideologías progres, vídeos de gente conservadora, vídeos de iglesias, vídeos de religiones diversas. Es un concepto expandido, pero no todo el mundo lo define de la misma manera. Aunque el concepto de identidad es muy importante para nosotros. Algo que sabemos los cristianos es dónde o en quién está nuestra identidad. Y nuestra identidad está en Jesús. Nosotros somos de Cristo y nosotros estamos en Cristo. Y eso es lo que nos da nuestra identidad. Pero pensando más allá de nuestra identidad personal, pensando más allá de nuestra identidad como creyentes, de nuestra identidad como cristianos, de nuestra identidad en Cristo, yo ahora quiero pensar en la iglesia, porque la iglesia siempre ha tenido una identidad. Es decir, cuando alguien iba a la iglesia, que ya sé que la iglesia no son las cuatro paredes, ya lo sé, pero tú pon iglesia en el diccionario español y te va a salir también que la iglesia corresponde al término utilizado para referirse a un templo. Pues mira, ya sé que la iglesia somos nosotros, el conjunto de todos los redimidos en Cristo que forman la totalidad de la iglesia, lo sé, pero ya me entiendes. Antiguamente, cuando una persona iba a una iglesia, a un templo, a un culto, a una actividad religiosa en un templo cristiano, dentro de un templo, la gente sabía que estaba en un templo cristiano, la gente sabía que estaba en un culto, lo sabía. Yo me acuerdo de cuando era pequeño. Mi familia no ha sido mucho de llevarme a iglesias católicos romanas, a pesar de que ellos profesaban ser católicos romanos, pero no eran muy practicantes. Yo siempre digo que eran los católicos BBC, los católicos bodas, bautizos y comuniones, ¿no? El tipo festividades, lo de no comer carne en Semana Santa, el Viernes Santo, ¿no? Tienen esas cosas así, 4 o 5 tradiciones, pero no una fe práctica, llevada a la práctica. Entonces no ha sido algo que se nos ha inculcado mucho. Pero cuando hemos ido a la iglesia católica romana, alguna actividad, algo que se nos ha inculcado es eso, ¿no? Oye, quieto, pórtate bien, no te muevas. Yo no recuerdo, les voy a decir una cosa, yo no recuerdo de las pocas, muy contadas veces que haya podido ir a una iglesia católico romana, yo no recuerdo gente levantándose a mitad de la misa, no recuerdo gente para adelante, para atrás, teléfonos sonando, niños por aquí, niños por allá. Y yo no recuerdo, no sé cómo será ahora o cómo será en su país, pero yo no recuerdo ni siquiera que durante la misa hubiera un espacio que salgan los niños para que no molesten en la misa y que estén haciendo sus cosas aparte. No, yo sé que había las cosas de catequesis, esos que se daba antes de la comunión a los pequeños, pero no como algo dentro de la misa, ¿no? O sea, había una solemnidad, es como, wow. Y mira que no era muy entretenido. A las que yo iba no eran muy entretenidas. No sé las suyas y no sé ahora. Pero a las que me llevaron alguna vez era una voz muy así pausada. El predicador, iba a decir, el cura, era un señor mayor, ¿no? Los cánticos, o sea, era muy gregoriano un poquito, o sea, eran bien de esas antiguas conservadoras. Igual ahora se modernizó, pero yo hablo del pasado. Pero era eso, ¿no? Era
pórtate, y les daba igual a tus padres si tú creías o no, en el sentido de que les daba igual si tú estabas de acuerdo o no. Tú estabas ahí y te ibas a portar bien porque estabas en una iglesia. Y la misa tenía su forma, tenía su liturgia, tenía sus cosas, ¿no? Entonces tú sabías que estabas en una misa católica y tú sabías que estabas en un templo, una iglesia católico-romana. Cuando tú miras la iglesia protestante, el culto en la iglesia protestante, en la iglesia evangélica, años atrás, he hablado con personas más mayores que yo, porque al final yo no llevo toda mi vida en la iglesia evangélica, así que la opinión de personas que llevan 50 años, 60 años es muy importante. ¿Y sabes qué me dicen? Me dice: Juan Manuel, ha cambiado mucho. Antiguamente tú entrabas en una iglesia evangélica y sabías que estabas en una iglesia. Tú entrabas en un culto y sabías que estabas en un culto. Y todo lo que se hacía en el culto tenía reverencia, tenía solemnidad, había orden, no había bulla, no había irreverencia, no había falta de respeto, gente arriba y abajo, niños entrando y saliendo. No, dice, en la antigüedad, a mí me decían, nosotros ni teníamos un sitio para que los niños vayan y no molesten, porque los padres enseñaban a sus hijos a estar quietos durante el culto. Eso es lo que me dicen, ¿eh? Yo no lo he podido vivir porque yo ya he llegado a esta generación donde el culto ya no parece culto, donde la iglesia parece que está perdiendo su identidad, donde el culto parece que está perdiendo su identidad, donde estamos, no pasa nada, modernizarse no tiene nada de malo, y no tiene nada de malo, ¿eh? No tiene nada de malo poner mejores luces, no tiene nada de malo usar mejores micrófonos, no tiene nada de malo usar mejores altavoces, no tiene nada de malo usar una mejor pantalla o proyector para que la gente vea las canciones, los versículos o lo que sea. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo, mientras no se pierda la identidad, mientras una iglesia parezca una iglesia, mientras un pastor parezca un pastor, mientras un culto parezca un culto, mientras la alabanza siga pareciendo alabanza, mientras la adoración siga pareciendo adoración. Ya, pero a mí me gusta así, a ti te gusta así, entonces que a ti no te guste nuestra manera, es que la identidad no la definimos nosotros, porque la iglesia no es nuestra, la iglesia no nos pertenece, la identidad la define la palabra. La identidad la define el dueño de la iglesia. La identidad la define el Señor de la iglesia. Es el Señor de la iglesia el que dice cómo son los pastores, cómo son los diáconos, cómo es el culto, si quiere orden, reverencia, qué piensa del desorden o del caos, cómo quiere las alabanzas, porque son para Él, no son para nosotros, no es nuestro show, nuestro concierto personal, son para Él. Entonces, y yo creo que ya no importa mucho la opinión de Dios. Qué atrae, qué gusta, qué funciona, qué le gusta a la gente, qué sienten. Ya, qué piensa Dios, qué dice la Biblia, cuál es la identidad definida por el Señor de la iglesia, ya no parece tan importante. Así que yo quiero dejar solo este recado. Me encantaría que nos esforcemos todos porque la iglesia no pierda su identidad y porque el culto cristiano no pierda su identidad. Me encantaría que cuando la gente llegue sepa que está en una iglesia y que cuando la gente llegue sepa que está en un culto. Que el culto parezca un culto y que la iglesia parezca una iglesia, no definido por nosotros, definido por la palabra de Dios.